El título de la enseñanza en esta mañana es No le cuentes a la gente tus sueños. The topic this morning is do not tell all your dreams. Y esto es un poquito difícil a veces de poder hacer. This is a little difficult to do at times. Entendemos de que cuando tenemos un sueño queremos compartirlo con la gente. We understand that when we have a dream, we want to share that with people. Esa es la inclinación natural de la persona. That is our natural inclination towards people. Pero en algunas ocasiones nos metemos en problemas cuando lo hacemos. But in some occasions, we get into problems when we do that. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. And this is what we're going to be seeing this morning. En realidad no es que no se lo digas a nadie. In reality, you shouldn't tell anyone. Es que lo que queremos decir es que ten cuidado a quien tú le dices tus sueños. We want to say that you should be careful at who you tell. Lo vas a entender en este día. You will understand that today. Te invito a que busques allí en tu Biblia el libro de Génesis, capítulo 37. I invite you to open your Bibles in Genesis chapter 37. Génesis 37, si tú o cuando lo encuentres me dices lo tengo. When you find it, say I have it. Si no encuentras el libro de Génesis, If you cannot find the book of al Genesis, final del servicio pasa aquí al altar at the end of the service, come up to the altar y nos encargamos de ti. and we'll take care of you. Génesis capítulo 37. Genesis chapter 37. You got it? Lo tiene. Tiene. Dice aquí, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Vamos a hacer una pausa ahí un segundito. Let's pause there for a second. Porque este texto bíblico nos dice, este versículo 2 nos dice algo que en algunas ocasiones a algunas personas les molesta. Because verse 2 is telling us something that at times it bothers people. Porque dice que este hijo más pequeño le decía a su papá las cosas malas que hacían sus otros hermanos. Because this verse states that the younger brother would tell his father the other bad things that his older brothers did. Y en la cultura nuestra, más que todo hispana, And in our Hispanic culture, le enseñamos a nuestros hijos a no ser qué cosa. Chismoso. we teach our kids not to be gossipers. Le dice a los niños, no seas chismoso. Pero te voy a decir algo de acuerdo a la enseñanza bíblica. But I will tell you something according to the Bible. Cuando tu hijo ve algo que alguien hace incorrecto, When your child sees something that is incorrect, y eso pudiera afectar la vida de él mismo o la tuya, and that could affect his life or yours, y él no lo expresa o no lo dice, and he doesn't express it, he doesn't verbalize it, por miedo de ser llamado chismoso, because of fear of being called a gossiper. entonces de chismoso va a pasar a ser otra cosa, From gossiper, he goes to being something else. y va a pasar a ser un encubridor. And from gossiper, he comes to be a person that covers. El encubridor es aquel que ve las cosas, sabe que hay un problema, sabe que alguien está en pecado, pero lo cubre. A person that sees a sin knows that there's a problem there, but covers it. Y cuando nosotros cubrimos el pecado de las personas, And when we cover the sin from other people, no los podemos restaurar. we can't restore them. Escucha, hay una diferencia entre delatar el pecado a regar el pecado. There's a difference to covering the sin or spreading the sin. Es decir, si yo sé de que tú estás cometiendo un pecado, It's to say, if I know that you're committing a sin, mi responsabilidad como creyente es venir a ti y dejarte saber de que tú estás en pecado. my responsibility as a believer is to come to you and let you know that you are sinning. No es decírselo al resto de la gente. It's not to tell anyone else. Es decírtelo para que tú crees conciencia y yo te pueda ayudar. It's to tell you so that you have a conscience and that I can help you. Yo creo que tú entiendas de que este pasaje no dice que José le fue a decir a la gente las cosas que hacían sus hermanos. I want you to know that this verse does not state that this child was telling other people about what his brother's sins were about. José le dijo a su padre, Joseph told his father,
él le informaba al padre para que el padre pudiera mantener un orden en la familia. He would inform his father so his father could have some type of organization in his family. Pero en algunas ocasiones nosotros cometemos el error But in some occasions we commit the error de decirles a nuestros hijos que lo que están haciendo es chismear. to tell our children that all they're doing is gossiping. Pero en realidad no es así. But in reality, it's not that way. Tengamos mucho cuidado en no confundir a nuestros hijos We need to be careful in not confusing our children en lo que ellos hacen correctamente y lo que no hacen. in what they do correctly or incorrect. Es necesario que nosotros podamos entrenar a nuestros hijos It's necessary for us to train our children correctamente para que nos digan las cosas que están sucediendo mal a nuestro alrededor. correctly so that they can tell us what is going on. Sobre todo cuando se refiere a nuestros otros hijos. When it refers to our children, Hay muchas ocasiones en que algunos de tus hijos hacen cosas malas there are many occasions that maybe your children will do bad things y tú no lo sabes and you don't know it porque otro hermano lo encubre. because another brother told you, Y con los años te vas a dar cuenta. and within the years you'll notice. Y entonces al final cuando tú ves a uno de tus hijos en la cárcel, And when you see your child in jail, vas a ir a regañar al otro, you're going to go ahead and scold the other, a quien le dijiste que no fuera chismoso. the one you told not to be a gossiper. Y le vas a decir, ¿por qué no me dijiste antes? And you're going to ask him, why didn't you tell me before? Y tu otro hijo te va a decir, papá, tú me dijiste que no te dijera. And your other child will tell you, Dad, you told me not to tell you. Porque si te decía, entonces yo era un chismoso. Because if I told you, then I was a gossiper. ¿Me hago entender en esta mañana? Do I make myself clear? Tenemos que hacer una diferencia We have to make a difference entre lo que es ser chismoso in what's being a gossiper y encubridor. and a person that covers. Un chismoso quiere decir una persona que se mete en lo que no le importa. A gossiper is a person that gets into something that's none of their business. Es decir, si yo te veo haciendo algo a ti, algo que a mí no me importa It's to say, if I watch you doing something that is none of my business y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, and has nothing to do with the Word of God, yo no tengo el derecho de meterme en tu vida. then I don't have the right to come into your life. Te voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. A lo mejor yo te veo que estás comprando un carro Maybe I see you buying a car y tú no tienes trabajo, and you don't have a job, pero quieres comprar un Mercedes-Benz. but you want to buy a Mercedes-Benz. La Biblia no dice, The Bible does not say, no me dice a mí que te diga a ti que estás equivocado. it doesn't tell me to tell you that you are incorrect, Estás equivocado. that you're incorrect. Es un error lo que estás haciendo. It's an error what you're doing. Si tú no tienes trabajo, tú no puedes aún ni comprar carro nuevo. If you don't have a job, then you can't buy a new car. No importa si es un Mercedes-Benz o si es un Toyota. Doesn't matter if it's a Toyota or Mercedes-Benz. Pero eso no me da a mí el derecho a inmiscuirme en tu vida. But that doesn't give me the right to get into your life, Al menos que tú me pidas la opinión. unless you ask me for your opinion. Y yo te voy a decir lo que yo creo And I'm going to tell you what I think y lo que dice la palabra de cómo manejar nuestras finanzas. and what the Word of God says about managing our finances. Pero en otras ocasiones hay cosas en las cuales yo soy responsable delante de Dios. But in other occasions, there is responsibilities that I have before God. Si tú eres miembro de esta iglesia If you're a member of this church, o si tú has hecho una confesión de fe de haber creído en Cristo Jesús, or you confess that you've believed in Jesus Christ, perteneces ahora a la iglesia de Jesús, then you belong to the Church of Jesus. que no tiene que ser necesariamente la iglesia local o esta iglesia CC Vida. That doesn't necessarily have to mean that you belong to the local church or this church. Y cuando tú como cristiano das un mal testimonio o estás en pecado, And when you, a Christian, give a bad testimony or you're in sin, cualquier pastor de cualquier iglesia, whatever pastor from any church, es más, cualquier creyente cristiano, whatever believer, Christian believer, estamos en la responsabilidad we have responsibility de decirte a ti que tu pecado da un mal testimonio to tell you that your sin gives a bad testimony y compromete al resto de los cristianos. and it compromises all the other Christians. ¿Entiendes la diferencia Do you understand the difference? entre ser un chismoso, meterme en lo que a mí no me interesa, For being a gossiper and getting into things that are not my business, e inmiscuirme en lo que sí interesa porque puede afectarnos a nosotros como familia? and to get into something that does interest me because it can affect us as a family? Esto es lo que estaba pasando en esta historia. This is what was going on in the story. So, no vayas a pensar de que José era un niño chismoso. So don't think that Joseph was a child that was a gossiper. Todo lo contrario. It's all the contrary. Era un jovencito de 17 años, He was a young boy of 17. es decir, ya a los 17 años ya es un hombre, Is to say at 17 he's a man en todos los sentidos. in all In every way. Aspects, yeah. Aspects, yeah. Cuando un jovencito de 17 años viene y me dice, ay, pastor, es que yo solamente soy un niño, when a 17-year-old male comes to me and tells me he's just a boy, me dan ganas de meterle 2 garnatones, 2 galletas. I want to smack him twice. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Pero tú sabes, los muchachos de esa edad
Ya en la escuela hacen otras cosas, roban, fuman marihuana y toda una serie de cosas más. But you know that kids at that age are already smoking, doing bad things in school. Pero cuando se quieren justificar de las cosas malas que hacen, But when they want to justify themselves of the bad things that they do, entonces dicen, yo soy un niño. then they say, I'm a child. Tú sabes, a la edad de 17 años ya uno no era niño. You know that at 17 you're no longer a No child. actuaba como niño. You wouldn't act like a child. Es más, le decía a sus papás que ya no eran niños. So say they would tell their parents that they were no longer a ¿Tú te child. acuerdas eso? You remember that? A mucho menos a los 13, 14 años ya los varones más que todo le dicen a los papás, yo soy un hombre. 13 or 14, I'm a man. Mami, no me des besos delante de mis amigos. Mommy, don't give me kisses in front of my friends. No te acerques. Papi, quítame el brazo de encima. Daddy, come on, take that shoulder off me. Entonces ya a los 17 años este joven era un hombre. So at 17, this young man was a man. Pero un hombre que tenía la conciencia clara A man that had a clear conscience. y sabía de que cuando veía algo incorrecto entre sus hermanos le tenía que reportar a su padre. And he knew that when he saw something incorrect in the midst of his brothers, he would have to report that to his dad. Anota allí en tus papeles, en tus hojitas. Note on your papers, Cuando tú ves algo incorrecto entre tus hermanos cristianos, when you see something incorrect in the midst of your brothers and sisters, necesitas reportarle a tu papá. then you need to report it to your dad. By the way, yo no soy tu papá. By the way, I'm not your father. Yo soy tu pastor. I am your pastor. Pero tu papá But your father me puso a mí de supervisor en esta iglesia. put me as a supervisor in this church. Entonces cuando tú te reportas conmigo, yo me reporto con papá. So when you report to me, I report to my father. Así funciona. This is how that functions. Así es como nosotros vamos formando el carácter cristiano. This is how we start to form that Christian Y así character. así es como vamos formando también el carácter de los jóvenes. This is how we form the character of the youth. Porque aquí está hablando esta historia de un jovencito, Because this story is talking about a young man, 17 años. 17. Dice entonces el versículo 3. Verse 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. En la Biblia Reina Valera dice que la túnica era de colores. In the King James Bible, it says that No dice que era aún de mangas largas. Esta es una traducción por alguna razón. Pero dice ahí de que era de colores. it speaks about it, the robe being of colors. Y cuando era de colores, las cosas en aquel tiempo eran mucho más caras que simplemente un solo color. When they were of different colors back in that day, they were very expensive as opposed to one color. Quizás ahora eso no es muy aplicable en estos tiempos. Maybe now that's not applicable. Pero en aquellos tiempos sí, porque la textura o el hacer telas era mucho más difícil. But in those times it was, because the texture and making fabrics was much more difficult. Lo que sí sabemos es de que que Israel, su padre, se tomó el tiempo para hacerle una túnica o una capa, un robe. But we know that Joseph's father did take his time to make this robe for his son. Y esta túnica tenía un significado. And this robe had some meaning. Y tanto significado tenía que sus hermanos tuvieron problemas porque su padre le había hecho esta túnica. It was so significant that his brothers had a problem that their father had made him that robe. Mira el versículo número 4. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Ni siquiera lo saludaban, no querían tener nada que ver con él. They wanted nothing to do with him. Eran hermanos de carne, They were brothers with flesh, o medios hermanos. or half brothers, Increíble, y ya había una pugna entre ellos. and there was already hatred between them. Eso es más común que lo que tú crees. It's more common than what you think. Muchos hermanos no se hablan. Many brothers and sisters do not speak to each Muchos other. padres e hijos no se hablan. Many fathers, parents, and sons or children do not speak to each Eso no es other. nada nuevo. De hace muchos años viene sucediendo esto. That comes from a long time. This is nothing new. Ahora vete al versículo número 19. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Here comes that dreamer, they said to each other. Di conmigo, soñador. Say with me, dreamer. Ahora sí que llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him, and we'll see what comes out of his dreams. Cuando Rubén escuchó esto,
intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. No derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan las manos encima. Rubén, hijo, dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Don't shed any blood. Throw him into this cistern here in the wilderness, but don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. And they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty. There was no water in it. Yo no sé si tú te das cuenta la maldad que había en esta gente. I don't know if you see the evilness that was in these people. Dicho sea de paso, eran dos hermanos. There were two brothers. Me faltan dos dedos más. 12 hermanos. 12. It was 12 brothers. Y estos 12 hermanos, es decir, ahora vamos a ver a 11 en contra de uno. And we're going to see 11 against 1. Generalmente cuando alguien se levanta en contra tuya, Generally, when somebody opposes against you, comes no lo against hace solo, tú sabías. you, they don't do it by themselves. Did you know that? Los cobardes no actúan solos. Cowards do not act by themselves. Los cobardes se buscan 2 o 3 o 4 o 5, una pandilla como esta, The coward will find 2 or 3 para poder tomar apoyo de los demás. to be able to get support from the others, Inclusive para poder tomar apoyo de aquellos que no tienen la misma opinión. inclusive to get support from those who don't have the same opinion. Este hermano mayor, Rubén, This older brother, Reuben, no quería matar a José. did not want to kill Joseph. Le dijo, no lo matemos mejor. Says, no, let's not kill him. Déjenlo vivo, Let him live, pero échenlo en la cisterna. but put him in the cistern. Y a lo mejor tú vas a decir, este era buena gente. Maybe you say, oh, he was a good person, No, but he wasn't. tú sabes bien que no. You know that he wasn't. En el corazón de Rubén también había maldad, In the heart of Reuben, there was evilness. pero lucía y parecía que era bueno. But he looked as if he were good. Porque si en realidad en su corazón había el mejor deseo de proteger a su hermano, Because in reality, if in his heart he had a desire to save his hubiera brother, luchado contra el resto de los hermanos y lo hubiera traído de regreso a su he padre. would have battled against his brothers and brought his brother to his father. Pero en el corazón de Rubén había odio, But in the heart of Reuben, there was hate. había celos contra su hermano There más pequeño. was jealousy against his smaller brother. Rubén no tenía una túnica o una capa como la que tenía José. Reuben did not have a robe as Joseph did. Y de alguna forma tenían también que salir de este muchacho José. And in some form, they had to come out of Joseph. Era su hermano, That was their brother. era su misma sangre, That was their same blood. pero ellos se veían luchando en contra de uno de su misma sangre. But they were battling against each other's blood and flesh. Por eso él planea entonces y luce un poquito mejor. Él parece, es decir, él planea esto y dice, vamos mejor, no lo maten, échenlo en la cisterna. That's what they plotted to make it look better. Let's just put him in the cistern. La cisterna en realidad estamos hablando de un pozo en el desierto. In reality, it's like a well in the It's a well, desert. a dry well, un A pozo dry seco well. en el desierto. Esto es lo que estaban haciendo. Aquellos de ustedes que no conocen quizás esta historia, pues vas a tener que leer la Biblia, es decir, leer el resto del capítulo después, Those who don't know the story, you may want to read the chapters or the rest of the chapters para ver lo que pasa con la vida de José. so you can see what happens to the life of Joseph. Algo que a mí me llama mucho la atención en el libro de Génesis, Something that comes to my attention in the book of Genesis, mientras cuenta la vida de José, while it speaks about the life of Joseph, es que repetidamente en muchas ocasiones dice, pero Jehová estaba con José. but repeatedly it says, God was with Joseph, Y Jehová estaba con José. and God was with Joseph. Tú tienes que tener mucho cuidado con aquellas personas que están a tu alrededor. You have to be careful with the people around you. La pregunta en este día es, ¿quién está a tu alrededor? The question is, who is around you? ¿Quién está allí? ¿Quiénes son parte de ese círculo de amistad tuyo, entre comillas? Who is part of that circle of friendship around you? Y yo te voy a hablar en este día de 3 grupos básicos de gente que se van a acercar a nosotros. And I will talk to you about 3 different types of persons that will get around you. Los primeros son los confidentes. The first ones are confident. Los confidentes son aquellas personas que si tú llegas a tener 3 en toda tu vida, eres bendecido. A confidant is a person that if you have 3 in your life, you are blessed. Cuéntalos y escribe sus nombres en un papel. Count them and write their names on a piece of paper. Confidente quiere decir una persona que tú puedes contar con esa persona incondicionalmente.
A confidant is the person that you can trust unconditionally. Son los que están contigo en las buenas y en las malas. They're the ones that are with you in the bad and in the good. Son los que cuando ven un problema en ti o un error te lo dicen a ti y no se lo dicen al resto de la They're gente. the ones that if they see an error, they will tell you and not the rest of the others. Son aquellos que cuando tú estás preso te van a visitar a la cárcel. Those are the ones that will visit you in jail. Que cuando tienen un problema, tú tienes un problema, ellos están viendo cómo poder ayudarte a ti. That if you have a problem, they're trying to see how to resolve it for you. Son aquellas personas que necesitamos todos en nuestras vidas. Those people that we all need in our lives. Para que, por ejemplo, David pudiera llegar a ser David, necesitó a un amigo que se llamaba Jonatán. For ¿Quién se example, acuerda? for David to be where he needed to be, he needed a friend. And what was his name? Jonathan. Jonathan. Timoteo necesitó a un Pablo, Timothy needed a Paul, alguien en quien pudiera confiar, someone he could trust, con quien pudiera hablar y contarle sus problemas. that he can speak to and tell his problems. Personas que son incondicionales en nosotros. People that are unconditional. Cuidado, son muy poquitos. Be careful, there's only a few. Te aseguro que no vas a tener dos al mismo tiempo. I assure you that you will not have two at the same time. Generalmente Dios trae esa gente a nuestra vida uno a la vez. Generally, God will bring those people one at a time, Y no duran mucho tiempo. and they don't last very long. Yo tuve una persona que fue confidente I had a person that was a confidant, y uno de ellos fue mi papá. and one of them was my father. Y en el tiempo de más confidencia, And in time of confidence, cuando yo más necesitaba de conversar con él y de hablar, when I mostly needed to conversate with him, y te puedo decir de que tuve momentos muy especiales con mi papá, and I can tell you that I had very special times with my dad. pero en el momento que más lo necesitaba, But in that time when I mostly needed him, se murió. he died. Murió de un día para otro. He died from one day to another. Y me quedé sin la persona confidente con quien yo pudiera hablar. And I was left without a person that I could speak with. So tuve que orar para que Dios pusiera a otra persona en mi vida. So I had to pray so that God can put another person in my Y life. lo hizo. And he did it. Aparte de mi esposa, Apart from my wife. acuérdate, se supone que los esposos sean confidentes. Remember, it should be that your spouse should be your confidant. Estamos hablando fuera del círculo familiar de esposa y esposo. We're speaking out of that circle of the family. El problema es que en algunas ocasiones ni los esposos son confidentes. But it's, in some occasions, not even the spouses are confident. Hay veces que los esposos, esposas o esposos traicionan a su pareja, There's sometimes that the spouses even go against each other, sobre todo con la suegra. overall with the mother-in-law. Eso es otro mensaje. That is another message. El otro grupo es los socios. The other group are associates. Esas personas que se asocian contigo o se acercan contigo por algún tipo de interés. Those people who associate with you just because they're interested. Algo ellos están tramando, ellos quieren algo de ti. They're plotting something. They want something from you. No están contigo por quien tú eres, están contigo por lo que tú puedes representar para ellos. They're not with you because of who you are, but what you will represent for them. Puede ser en cuestión de negocios, It could be maybe a business, pero puede ser en cuestión de amistad. but it could also be friendship, Puede ser inclusive en muchas ocasiones en la iglesia. inclusive even in the church. Hay muchas personas que se acercan a la iglesia y se acercan a algunas personas en la iglesia a ver qué pueden obtener. There are many people who come close to the people in the church to see what they can obtain. Ya yo he pasado muchas de estas experiencias. I've gone through all of these experiences. Aquellas personas que yo me doy cuenta que quieren estar muy cerca del pastor. Those people who want to be too close to the pastor. Eso no es ningún problema. This is not a problem. A mí me gusta estar con la gente I like to be with people y cerca de la gente. and be close to people. Pero no son personas que se asocian mucho con otras personas, solamente se quieren asociar con el pastor. They're not people who associate with others. They just want to associate with the pastor. Y como a los 30 días, In about 30 days, dicen, pastor, ¿me puedes prestar $1,000? they say, Pastor, can I borrow $1,000? Digo, ya yo sabía. And I knew it. Me estoy haciendo entender. Am I A ti te clear? ha pasado también, yo estoy seguro. It's happened to you, I'm pretty sure. Alguien se ha tratado de asociar contigo, Someone has tried to associate no themselves por with you. quien tú eres, sino por lo que tú le puedes dar. Not because of who you are, but what you can give them. Cuando tú estás bien económicamente, vas a tener muchos amigos, When you're fine financially, you're going to have a lot of friends. entre comillas, ¿verdad? Y mucha gente va a hablar supuestamente bien de ti. Many people are going to speak good about you. Pero enseguida que vino esta crisis económica, Well, when the economical crisis, te quedaste solo. you've stood alone. Piénsalo, yo soy uno de los que creo que Dios ha usado esta crisis económica I believe that God used this financial crisis para dejarnos saber en realidad quiénes son nuestros amigos y quiénes lo son. to let us know who truly our friends are. Aún en algunas ocasiones dentro de la familia
de carne y de sangre nuestra. Even in the midst of our family, our blood Muchas personas, relatives. muchos también se han apartado de otros familiares porque ya no representan lo mismo. Many have departed from their family because they don't represent the same thing. Si pierdes tu trabajo o tu situación social If you lose your job or your social o tu, status o tu casa y otras cosas más, ya Or la, your la home. gente no quiere nada contigo. or any other, then people don't want anything with you. Es más, mira, el problema que pasa con los asociados es que cuando tú estás bien se acercan, cuando estás mal se alejan. The problems with associates, when you're good, they're real close, and when you're bad, then they apart away. Porque ellos tienen miedo de que cuando tú estás mal, ahora le pidas a ellos prestado. Because they're scared that if you are not doing so good, that you're going to ask them for something. Pero nosotros tenemos la tendencia de enamorarnos también de los asociados, de los socios. But we have the tendency of also falling in love with Y, those associates. y empezamos a confundir a los socios con los confidentes. And we start confusing the associates with people who are confident in our life. Y empezamos a contarles en muchas ocasiones nuestros sueños a los socios, And we start telling those associates our dreams, our things that happen in our lives. a esos que se acercan por interés. Those who are trying to come close to you for interest. Y cuando tú te empiezas a contar tus sueños a tu socio, And when you start telling your dreams to that associate, como es tu socio y no tu confidente, because he's your associate and not your confidant, él va a tomar ventaja de los sueños he's tuyos. going to take advantage of your dreams. Y hay mucha gente que le han robado los sueños. And there are a lot of people who have stolen your dreams. Y hay muchas personas que han compartido grandes ideas con mucha gente que los han traicionado. There are people who have shared their big dreams, and these people have gone against them. ¿Entiendes por qué decimos en esta mañana no le cuentes todos tus sueños Do a you la gente? understand why we say this morning, do not tell all your dreams? Y el otro grupo, el número 3, son los contrarios. And the third group is the people who are opposed to you, Los contrarios son aquellos que no están de acuerdo contigo. people who are never in agreement with you. Pero no vayas a pensar de que esa gente parece gente mala. But don't think that these people are bad people. Están siempre a tu alrededor. They're always in your surrounding. Parecen tus amigos. They look like your friends. No son confidentes. They're not confident. No son socios. They're not associates. Son contrarios. Están en contra tuya. They're opposed to you. Todo lo que tú dices ellos creen que está mal. Everything you say, they think it's wrong. Y van a hacer todo lo posible por hacerte quedar mal, por hacerte un ridículo. And they're going to make it possible to make you look ridiculous. Y en muchas ocasiones te forman hasta guerras y pleitos. On many occasions, they form battles with you. Y desgraciadamente veces que nosotros hasta los defendemos, And unfortunately, we defend them. pero son contrarios. But they're comrades, they're opposed to you. Cualquiera de estos tres grupos Whichever of the three, van a afectar lo que puede pasar en nuestras vidas. they will affect anything that can happen in your life. Pero te quiero decir una cosa en esta mañana. I want to tell you something this En morning. esta historia que leímos dice de que José había hallado gracia delante de su padre, In the story that we were reading, Joseph found grace in front of his father's eyes. Israel. Y si nosotros vemos la historia completamente, And if we see the whole story, Israel había bendecido a José. Israel had blessed Joseph. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando alguien te bendice, la bendición no se puede retirar. In fact, when someone blesses you, that blessing cannot be Si, broken. si tú eres una persona bendecida If you are a blessed por person Dios, by God, no hay nadie que te pueda retirar esa bendición. there is no one that can destroy that blessing. Van a venir los socios The associates are going to come, y van a venir los contrarios those ones that are opposing y van a against you. tratar de hacer todo lo posible para robarte la bendición, They're going to try to make everything possible to seal your pero blessing, nunca podrán hacerlo. but never will they do it. Cuidado a quien tú le cuentas tus sueños. Be careful who you tell your dreams to. Hubo un hombre en una ocasión, y tú conoces esta historia, que dijo, I have a dream. Yo tuve un sueño. There was a man once, and you know this person, he said, I have a dream. ¿Se acuerdan? Do you remember? ¿Y qué pasó con él? And what happened to Lo him? mataron. And they killed him. ¿De quién estoy hablando? Martin Luther King. El gran activista afroamericano en los Estados Unidos. Greatest activist African American in the United States. Primera persona que políticamente hablando, públicamente dijo, yo tengo un sueño. The first person politically speaking that said, I have a dream. Pero había gente que tenían envidias por ese sueño. There were people who were jealous of that dream Porque muchos decían, no puede ser que un negro tenga un sueño. because they say it's impossible for an African American to have a dream. Tiene que ser un blanco el que It has to be a sueñe. white person to have a dream. Y mucha gente quería que ese sueño no se podía realizar. A lot of people didn't want that dream to become reality. Y el sueño se realizó de todas maneras. And that dream still came true, Con o sin Martin Luther King. with or without Martin Luther King. Pero él no lo pudo ver. But he couldn't see it. Qué bueno que lo pudiéramos ver. It's good if we could see it. Cuidado con lo que tú comentas con otras personas. Be careful what you tell other people.
you say he see it because he's in heaven, you don't see from heaven to earth. That's what the Bible says, so he didn't see it. Cuando uno está en el cielo, uno no mira a la tierra. La palabra nos dice que después que uno está muerto y va a la presencia de Dios, tú no tienes ningún contacto más con la tierra. The Bible tells us that when we die and we go to heaven, we don't have any more contact with earth. If you want to see the principle of this, go back to the history of the Bible that it talks about Lazarus and the rich man. Si quiere ver el principio de esto, debe ver la Biblia de Lázaro y el hombre Y el rico. hombre rico, donde cuando murieron los dos, el hombre rico estaba en el infierno, no porque era rico, sino porque no había creído en Jesús. When they both died, the rich man was in hell. Y Lázaro, but not because he was rich, but Not- because he didn't believe in Jesus. And Lazarus was on heaven, Y Lázaro estaba en el cielo and no problem with him. y no había problemas ahí. Lazarus did not complain. Lázaro no dio It ninguna. was the other guy who was complaining about it. Fue el otro que estaba So principles in the Bible is when you're in heaven. quejándose. Thank Oh, I'm you. sorry, yeah, complaining, quejándose. When you're in heaven, Cuando estás en el cielo, you don't see nothing. You don't even know what is happening over here tú down no in sabes earth. lo que está sucediendo en la tierra. You know why? ¿Sabes por qué? Porque si tú estás en el cielo y empiezas a ver lo que pasa aquí, Because if you're in heaven, you start to see what's going down y ves there. a tu familia y a tus familiares queridos pasando trabajo, And you see your family members going through difficulties. ¿cómo te vas a sentir? How are you going to feel? Claro. Lucas 16, 19. Luke 16, 16:19. 19. Bien interesante. Hay un dicho que dice, ojo que no ve, corazón Very que no siente. interesting. If you The don't eye see, that you does don't not, feel. Eso es bíblico. the Lo eye that does inventaron de la not see, the Biblia. heart will not feel. That's right. Ojo que no ve, corazón que no. Si aprendiste algo nuevo, anótalo ahí en tus notas. If you learn something new, note it on your notes. Como quiera que sea, esta gente, este muchacho estaba ahora siendo perseguido por sus hermanos. However, this boy was being followed by his brothers. Ellos estaban tratando de quitarle a este muchacho la bendición que su padre le había dado. They were trying to take away the blessing that his father had given him. Pero no había forma, por mucho que hicieran, no había forma que ellos pudieran retirar esa bendición. But there was no form of them destroying that or taking that blessing. Y como parte de la bendición, dice esta historia de que había un símbolo. And as part of the blessing, the Bible says that it had a symbol. Y este símbolo era el robe, o la capa, la túnica que le había regalado su padre. And the symbol was the robe of colors. Escúchame bien, el diablo te pudiera quitar a ti la capa, The enemy could take away your robe, pero nunca te va a poder quitar la protección. but he could never take away your protection. No te preocupes de la capa que te quiten. Don't worry about the robe being taken No te away. preocupes de las cosas materiales que no tienes. Don't worry about the material things you don't have. No te preocupes de que si la economía está mala y si no tienes trabajo o no tienes dinero. Don't worry if you don't have a job or if you don't have money. Si tú has sido bendecido por Dios, If you've been blessed by God, si papá te bendijo ya, if Father God has already, no hay quien te quite tu bendición. there is no one that can take your Por blessing. mucho que otros vengan y traten de luchar en contra tuya, Even if others try to battle against you and try to take aunque it te away. quieran echar en la cisterna o en el pozo seco, Even if they want to put you in the dry well, lo van a hacer. they're going to do it. A José le pasó. It happened to Joseph. No solamente que lo echaron en un pozo allí, Not only did they put him in a well, después le pasó muchas otras cosas más. many other things happened to him. Pero por eso te dije al principio, lee el resto de la historia. This is why I tell you in the beginning, read the rest of the story. Esa historia dice constantemente, pero Jehová estaba con José. That story constantly says that God was with Joseph. Dios estaba con José. God was with Joseph. Dios estaba con José. God was with Joseph. Y cuando tú y yo hemos sido bendecidos por ese mismo Dios, And when you and me have been blessed by that same no hay God, absolutamente ninguna diferencia entre José, tú y yo. there is no difference between me, you, and Joseph. Tú y yo hemos sido también bendecidos por el mismo Dios. You and me have been blessed by the same God. Y ese mismo Dios que nos ha bendecido And that same God that has y blessed que us bendijo a and José, that blessed Joseph nos sigue protegiendo. keeps protecting us. La protección es eterna. The protection is eternal. Por eso ten mucho cuidado cuando escuchamos por allí cosas como, por ejemplo, maldiciones generacionales. This is why I tell you be careful with Generational curses. Generational curses. I have big problem with that. Tengo un gran problema con eso. Desde el punto de vista teológico. From the theological point of view, Yo creo en las generaciones, es decir, en las maldiciones generacionales. I believe in generational curses. Una persona que no ha creído en Cristo Jesús A person that hasn't believed in Jesus Christ lleva sobre sí mismo las maldiciones de toda su generación. has curses from all the inheritance, De mamá y papá y los abuelos y los tíos y todo el mundo. from mom, dad, grandpa, grandma. Si tú no has creído en Cristo Jesús, If you have not believed in Jesus Christ, tú no has puesto tu fe en Jesús,
Jesús you have not put your faith in Christ, y Dios no te ha bendecido y no te ha sellado con el Espíritu Santo, and God has not blessed you and sealed you with tú His Holy sigues Spirit, bajo la maldición. you are under that curse. Pero cuando yo he creído en Cristo Jesús, But when I believe in Jesus Christ, dice la palabra de Dios the Word says que Jesús llevó todas nuestras maldiciones a la cruz. that Jesus took all of our curses No to dice the cross. algunas, Doesn't say some, dice todas. says all. Dice también que llevó nuestras enfermedades. It also says it took our sicknesses, Dice que llevó nuestras pobrezas. took our poor. Cuando nosotros analizamos cuidadosamente lo que la palabra nos dice, When we analyze what the Bible tells us, nos damos cuenta que tú y yo somos otro José. we notice that we are another Joseph. Estamos pasando por situaciones muy similares, We are going through similar situations, donde mucha de esta gente está tratando de interrumpir y de crear problemas en nuestra vida. when people are trying to create problems in our lives. La gente nos quiere robar la bendición, People want to steal our blessings, pero no pueden. but they can't. La pregunta es ¿por qué la gente te quiere robar la bendición? The question is, why are people trying to steal your blessing? ¿Por qué la gente habla mal de ti? Why do people speak bad about you? ¿Por qué alguien en alguna ocasión quieren hacer cosas en contra tuya? A los muchachos en la escuela, por ejemplo. Maybe on one occasion people want to do something against you. Si tú haces las cosas bien en la escuela, If you do things right in school, a los jóvenes, pero algún amiguito está haciendo algo en contra tuya, but a friend is doing something against you, es porque te quieren robar la bendición. it's because they want to steal your blessing. No te preocupes, Don't worry. regálale los libros, Give them your books. regálale los lápices, Give them the pencils. regálale la bolsa, el backpack. Give them the backpack. No te preocupes, te pueden robar lo que ellos quieran, Don't worry, they can steal anything they want, pero no te van a robar la bendición but they can't steal your que Dios ha blessing. depositado en ti, la protección. That God has deposited over you, your Y a protection. los muchachos Dios los protege afuera y adentro de la iglesia, And the youth, God protects you in and out of church, y afuera y adentro de la escuela, in and out of the school. porque Dios nos bendijo y nos protege. Estamos totalmente garantizados. Because God protects us and blesses us, we are guaranteed. No hay nada que la gente pueda hacer para poder arrebatar eso que ya nosotros tenemos. There's nothing that people can do to take away something we already have. Y hay personas que van a tratar de luchar. En algunas ocasiones hay luchas físicas. People that are going to battle physically, Pueden hacer y pueden decir lo que ellos quieran, they can say and do whatever they want, pero nunca van a poder arrebatarnos nuestra bendición. but never will they take our blessing. La pregunta en esta mañana es, ¿tú has sido bendecido por Dios? The question is this morning, have you been blessed by God? Ya tú te pusiste la capa que Dios tenía hecha para ti. Have you put on the robe that God has made for you? Ya tú has recibido la bendición que te va a garantizar el bienestar para el resto de tu vida. Have you received the blessing that's going to guarantee your life? Fíjate bien lo que estoy diciendo en esta mañana. Remember what I am saying this morning. No estoy diciendo que cuando Dios te bendiga todo te va a ir bien. I'm not saying that when God blesses you, everything is going to be good. Vamos a tener muchos problemas. We're going to have a lot of problems. Vamos a tener dificultades. We're going to have difficulties. Pero tenemos la bendición de Dios. But we have the blessing of God. Tenemos la promesa. We have the promise. Tenemos la presencia de Dios con nosotros. We have the presence of God with us. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.